Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero compartir con todos ustedes, hermanos, un momento bastante bochornoso por parte de un profeta evangélico. Este profeta le dice a una señora pues que ella está pasando una crisis económica, le va mal y no puede pagar su alquiler, no puede pagar su renta. Lo que no sabe ese profeta es lo que le va a contestar la señora y lo vamos a ver ahora en los siguientes minutos. Y se hizo el silencio. Cuando la señora le dijo lo que le dijo, no quiero pues terminar de cerrar este vídeo porque quiero que lo veáis. Ese señor pues no sabía si que se abriera la tierra y se lo tragara directamente porque quedó bastante mal. Ahora después, durante la reflexión que vamos a hacer de ese video, os voy a contar una experiencia que yo pasé personalmente cuando yo aún pertenecía a esa secta pentecostal y me sucedió algo parecido con una señora profeta. Ella era colombiana, vive en Suecia y vino a esa secta varios fines de semana y ella pues me dijo algo que ahora os lo voy a comentar durante la reflexión. Pero antes vamos a ver el video, comparto pantalla. Aquí. Yo creo que este señor es dominicano. Me puedo equivocar perfectamente. Creo que es dominicano. Yo quiero que estén atentos a lo que ese señor va a decir, pero más atentos aún en la cara de la señora. Cuando este señor le está profetizando lo que le va a profetizar, fíjense, por favor, en la cara de la señora. Vamos a ver el video. Adelante. Escucha esto. Habla Águila. Mira, tú tienes unos retrasos de alquileres, que si tú no pagas esos retrasos de alquileres, tú vas a tener que mudarte. Si tú sabes cómo funciona lo profético, hay cosas que dentro de lo profético operan en el momento o que van a operar. Porque lo profético opera en ciencia, opera en presente y opera en futuro. Yo no pago alquiler, mi casa es mía. Varón, ya retírate. Varón, ya retírate. El varón ya no sabía dónde meterse. Ahí tenemos a ese gran profeta. No da una, pero es profeta. Falso, pero sí, de acuerdo, es profeta. Pues bien, hermanos, en las sectas evangélicas y en el mundo donde yo me movía antes de volver a la Iglesia Católica, había mucho charlatán, como este señor, que comienza a hablar que si la profecía es a futuro, es a pasado, te empieza a hacer ahí un juego de palabras y si no estás muy ducho en esto, pues al final te engaña. Pero este señor quedó fatal. Fíjense, yo en mi tiempo como pentecostal, yo recuerdo una vez que un fin de semana vino a un retiro, una especie de retiro espiritual que se hizo, y vino una señora colombiana. Y a todas las personas que habían allí, pues le profetizaba. A un chico que había allí, jovencito, en aquel tiempo te estoy hablando, podría ser año 2011 o así, antes de mi vuelta a la iglesia, que fue en 2012. Esa señora, a un chico joven, le llegó a profetizar de que a él le gustaban los chicos.
Así. Así. Ella usó ese don o Dios le reveló en ese momento, supuestamente, que a ese chico le gustaban los muchachos. Cosa que es falso. Ese chico jamás ha tenido ese tipo de relaciones, jamás. Es más, él siempre ha tenido novia y nunca ha tenido ningún comportamiento de ese tipo. Para nada. Para nada. Pero en ese momento ridiculizó a ese muchacho. ¿Por qué? Porque llevaba un pendiente y porque en aquella época los niños aquí, los jóvenes, pues llevaban ropita ajustada, un pantalón ajustado, una camisa así ajustada y porque llevaba un pendiente. Y le dijo eso. Luego se dirigió a más gente y también a mí. Me llegó a decir, pues, un montón de cosas de trabajo, de viajes, de cambios. No sucedió absolutamente nada de lo que dijo esa señora. Nada, nada. Que esa secta iba a evangelizar toda Málaga. Aún se sigue esperando que esa secta evangelice toda Málaga. Que en esa secta iba a haber, pues, personas pudientes, iban a haber abogados, policías, médicos, gente pudiente. No, esa iglesia, yo aún mantengo contacto con el que era mi pastor. Tenemos muy buena relación porque, a pesar de que es pastor de una secta, es una persona muy temerosa de Dios. Ojalá un día pues, el Señor lo ilumine y pueda ver pues, la verdad, ¿no? Y que Cristo tiene una sola iglesia. Pues esa señora no dio una conmigo. Nada. Eso sí, la iglesia, o sea, nosotros, los que estábamos allí, sí estuvimos dando una ofrenda que lógicamente se la llevó ella. ¿Por venir a qué? A mentirnos. No hizo otra cosa nada más que mentir. En toda la mañana. Pero se dicen profetas. Comercializan con la fe. Se ríen en tu cara. Te insultan en tu cara. Y al final se lleva tu dinero. ¿Qué cara se te queda? Cara de idiota. Yo ahora lo pienso y se me queda cara de idiota. Ah, y un detalle. Un detalle muy importante. Yo recuerdo que cuando nos hizo levantarnos y ponernos delante de ella, yo recuerdo que tenía un rosario. A mí se me veía un rosario aquí por la camisa. Se me veía un rosario. Las bolitas, ¿no? Las cuentas. Se me veía por aquí. ¿Saben qué hizo esa señora? Me lo pidió. Me lo pidió. Y me dice, haciéndose la tonta, ¿qué llevas en el cuello? Y yo le mostré, digo, un rosario. Y me dice, quítatelo. Quítatelo. Hoy no me arrancaría un rosario del cuello absolutamente nadie. Pero yo en aquel momento hice así, me lo quité y se lo entregué. Si algún día la vuelvo a ver, le diré, señora, usted me debe un rosario. Os lo prometo que lo haré. Os lo prometo que lo haré. Señora, usted me debe un rosario. Pues bíblicamente, Dios también nos advierte de los falsos profetas. Por ejemplo, si nos vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22, Dios establece algo y además la Sagrada Escritura no da margen de ambigüedad. Nos dice lo siguiente: si el profeta habla en nombre del Señor y no se cumple lo que dijo, ni acontece,
es palabra del Señor que no ha dicho. Y sigue diciendo, no le temas, porque ese habló por propia presunción. Es decir, el error desenmascara al falso profeta, como esta señora colombiana y como a este señor que hemos visto en el video. Porque Dios no creo que se equivoque. Pero no nos tenemos que ir muy lejos. No tenemos que ir a ver falsos profetas en los evangélicos. Porque aquí en la Iglesia Católica también los hay. Falsos profetas. ¿Dónde, José Manuel? ¿Dónde están esos falsos profetas que yo no los veo? Sí, sí los ves. Sí los ves. Cada vez que vas a cualquier plataforma o incluso en esta, sacerdotes que te dicen que van a ocurrir no sé qué catástrofe, o alguna señora por ahí que te dice que en tal mes o el mes que viene va a ocurrir no sé qué, porque San Miguel Arcángel me lo ha dicho, la Virgen María me lo ha revelado. ¿Por qué dicen la Virgen María me lo ha revelado? O el Arcángel Miguel me lo ha revelado. Porque si ellos dijeran, esa palabra viene de mi parte, nadie lo cree. Pero obviamente tú eres cristiano, cristiana, y te dicen, no, es que San Miguel me lo dijo. Obviamente tú vas a pensar, ¿cómo le va a mentir San Miguel a esta señora? Y te lo crees. Y te lo crees. ¿Que existen revelaciones? Sí. Sí. Pero disciernan los espíritus. Y las profecías no son de interpretaciones privadas, como dice San Pedro en sus epístolas. Por tanto, el error desenmascara al falso profeta. Pero tú dirás, pero es que esa señora que tú criticas, José Manuel, y ese sacerdote que tú también criticas, han acertado muchas cosas. Pues este versículo es para ti. Aunque ese falso profeta acierte, puede también ser falso. Leamos Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3, donde Dios eleva el discernimiento a un nivel superior. Y dice la palabra de Dios: si se levanta en medio de ti un profeta y te anuncia una señal o prodigio y se cumple la señal, pero te dice, vamos tras otros dioses, no escucharás las palabras de ese profeta. Eso es clave. El cumplimiento no es prueba suficiente para determinar que ese falso profeta sea auténtico. Ese supuesto poder no te garantiza la verdad. Dios permite incluso ciertos aciertos como prueba. ¿Prueba de qué? De tu fidelidad, de tu discernimiento y de si tú buscas la verdad o espectáculos. Ahí tenemos, como he dicho, en la misma iglesia, gente que son falsos profetas. El falso profeta no es solamente un adivino. Que ahí se confunden muchos. Piensan que un profeta es un adivino. ¿Por qué mataron a San Juan Bautista? ¿Porque era adivino? No. ¿Por qué? Porque denunciaba los abusos de Herodes. Denunciaba los abusos. Y pidieron su cabeza. Por eso, cuando desde aquí se habla en contra de los falsos profetas, muchos han venido, católicos, y que han dicho, queremos la cabeza de José Manuel. Nos molesta ese tipo. No lo aguanto.
¿Por qué dice que aquello es falso? Porque lo es. Cuando alguien te muestra que estás equivocado, realmente cuesta reconocerlo. Y eso es parte también de nuestra debilidad humana. Somos soberbios y no nos gusta que alguien pues venga y te diga que aquello que estás haciendo está mal, que estás mejor comprando refugios, que estás mejor pasando miedo porque mañana es el apocalipsis, porque tengo que guardar alimentos en esos lugares, porque tengo que comerme esa uva mágica prácticamente que me va a quitar el hambre todo el día, porque tal profeta me dice que me tengo que ungir con ese aceite las manos para que no... Y no vives tu fe. Estás muerto o muerta de miedo porque no paras de ver a gente como este señor, falsos profetas, que comercializan con ustedes. Porque a ustedes os gusta solamente el morbo. No os gusta aprender vuestra fe católica. Aprender apologética. Amar a la iglesia, a los santos, a María Santísima. Respetar al Papa, a los sacerdotes, obispos. Esos falsos profetas no os enseñan eso, ¿no? ¿Qué te dicen? Es que ese obispo me persigue, me cogió manía. Sacerdotes que dicen ser exorcistas, como ese sacerdote canadiense. El cual tuvo que salir su obispo diciendo, incluso hizo un comunicado público, que ese señor es un disidente, que está en una diócesis que no le pertenece, que dice ser exorcista y nunca recibió ese ministerio. Y se las pasa por ahí por YouTube, mostrando supuestas profecías, algunas copiadas de otros videntes. Y tú dices, ah, mira cómo acertó, claro. Si toma mensajes de verdaderos videntes para aparentar ser auténtico. Pero ¿qué ocurre? Cuando alguien es verdadero profeta, como he dicho que ser profeta no es ser adivino, es anunciar a tiempo y a destiempo. Eso por ahí. Y denunciar el pecado, denunciar la mentira, señalar a aquel que comercializa con el pueblo católico. Es como, yo a veces me he sentido así. Os pongo un ejemplo. Imagínate que yo veo ovejas que se van hacia un lobo que está hambriento. Y yo sé que se la van a comer a esas ovejas. Y yo le digo a esas ovejas, ovejitas, no vayáis con el lobo que os va a comer. Y las ovejas se revuelven y te dicen, no te metas en nuestros asuntos. Ese lobo es muy bueno. Nos vamos con él. Tú lo que eres un envidioso, porque el lobo no es tu amigo. Permítame este ejemplo, ¿no? Y cuando a los católicos se les dice, no vayáis por ahí, no sigáis a tal señor o tal señora, se revuelven contra ti. ¿Sí? Contra ti. Y en vez de agradecerte, gracias José Manuel, me has sacado de un apuro, yo podría estar siguiendo a esa señora que está, o ese señor que está predicando tonterías, y te lo agradezco. Fíjate, nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23, nos dice, y además el Señor lleva este asunto a su máxima expresión,
cuando dice: y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿No profeticemos en tu nombre? ¿Y qué les dirá el Señor? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero no solamente el Señor le dirá eso a esos falsos profetas, sino también a esos cabritos, no ovejas, cabritos que siguen a esos falsos profetas y se olvidan de su verdadero Señor, que es Cristo. Pero fíjate bien, porque esto es estremecedor. Fíjate, profetizaban, pero no eran de Cristo. Hacían signos aparentemente sobrenaturales, pero estaban llenos de maldad. Por tanto, esto destruye completamente la mentalidad ingenua de si hace milagros, viene de Dios. No. Cristo mismo lo niega. Esa gente que Cristo niega hacían milagros, profetizaban, expulsaban demonios. ¿Y qué decía Cristo? Sí, vengan a mí, sois profetas auténticos. No, 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 no. El Señor los niega. ¿Y qué le dice? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Por tanto, ¿cuál es el verdadero criterio? El origen y la fidelidad. No basta con acertar, con impactar, emocionar, impresionar al otro. El criterio es otro. ¿Viene realmente de Dios? ¿Trabaja? ¿Trabaja para la iglesia? ¿Está en la verdad? ¿Está en comunión con la doctrina? ¿Está en comunión con su diócesis, con su obispo? Porque si no es así, aunque acierte, aunque te impresione, aunque profetice, no es de Dios. Y Jeremías, el profeta Jeremías, ya lo había dicho con una claridad brutal. Jeremías, capítulo 23, versículo 21, donde dice el profeta, o donde dice Dios por boca del profeta: yo no envié a esos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Y dijo algo más atrás, en el versículo 16, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Es decir, no transmiten revelación, transmiten lo que les pasa por su propia imaginación. Entonces, tenemos que entender que un profeta, católico o no católico, muestra signos o error. Tenemos que darnos cuenta si esta gente viene de parte de Dios o no. Obviamente el que miente no viene de parte de Dios. Pero aquel que dice acertar, pero no está en comunión con la iglesia de Dios, aquel que no está conforme a la doctrina y el magisterio, no vienen de parte de Dios. Esos falsos profetas que arremeten contra el Papa, que arremeten contra los sacerdotes u obispos, no vienen de parte de Dios. Esa gente que bajo una especie de disfraz católico son nueva era, no vienen de parte de Dios. Y si me apuras, en este momento sí se está viviendo un momento profético. ¿Cuál? Señalar el error. Yo no estoy aquí ahora diciendo que mañana va a pasar una catástrofe en no sé qué país, o en no sé dónde, o un cataclismo en el cielo, no sé. Estoy denunciando. Esa es la labor del profeta. Hablar de parte de Dios, exhortar de parte de Dios. Por eso San Juan el Bautista, por hablar de parte de Dios, por
criticar a aquellos hacedores de maldad, como Juan el Bautista era una voz autorizada, que decían, tenemos que acabar con él. Ese tipo nos molesta. Saca a flote nuestras injusticias, nuestra maldad. Y por eso cortaron la cabeza y se la sirvieron a Herodes en una bandeja. ¿Sí? En una bandeja. Así como mucha gente, cuando alguien los señala como hacedores de maldad, ¿qué dicen? Queremos la cabeza de esa persona en una bandeja. Obviamente, no de manera literal, no me malinterpreten. Pues hermanos, sean inteligentes, disciernan sobre quién viene de parte de Dios y quién viene pues a llenarse el bolsillo, porque dice que el pastor entra por la puerta, pero el salteador ¿qué hace? Salta la valla. El que es católico está conforme a la doctrina, al magisterio de la Iglesia, respeta y se somete a su obispo. Y quien no hace todo eso, ¿qué hace? Como no puede entrar por la puerta, ¿qué hace? Salta la valla. Lo tienen más fácil. Lo tienen más fácil. Pues hermano, dale like, comparte este video y no te olvides de hipearlo, ¿verdad? Para que YouTube lo pueda seguir empujando e impulsando en esta plataforma. Dios te guarde, Dios te bendiga.